Demonios, demonios. ¡Puta! ¡Está lejos, hombre! ¡Ten cuidado, hombre! ¡No te ha dado carne, hombre! Demonios, demonios. ¿Dónde estará este chico? ¡Demonios, demonios! Ya estoy, ya llegué. Ya estoy aquí. A ver una cosa. ¿A estas horas? ¿No me habrás cogido el coche? El coche, no. Yo qué va. Que esto se te ha caído, por cierto. Estaba ahí tirado de tu coche que estaba aparcado ahí. Algún desalmado que... Bien, Real Player One. Bienvenidos al programa de Peters de Grau. Estamos aquí con Alfonso esta vez, que me acompaña. Y vamos a hablar de... Vamos a friquear un poco, vamos a friquear bastante. Y vamos a hablar tanto de la película Real Player One de Steven Spielberg, como del libro Real Player One, la novela de Ernest Cline. Exactamente, porque esto, aunque parezca mentira, Steven Spielberg de vez en cuando se basa en libros para hacer películas. En verdad, es que básicamente se ha basado. No hay guión original. Tiene muy pocos guiones originales. No, bueno. Encuentros a la tercera fase, creo que. Puedo meter la pata, pero yo creo que Encuentros a la tercera fase creo que era guión original. Y tal, pero en general no creas que War Horse está basado en una novela. Inteligencia Artificial. En el proyecto de Kubrick. Y tal. Y ahora. El otro día fuimos a verla, pero fuimos a verla así un poquito como que. Pero échale Coca-Cola, que te la traigo sin cafeína, que yo sé que esta película te pone nervioso. Vamos a ver. Pues la fuimos a ver porque, bueno, a ver qué referencias. Tienes una película que habla sobre referencias, básicamente. Cultura pop, habla de los 80, pero en realidad llega a bastantes más cosas, ¿no? Sobre todo 70, 80, sí, algunas de los 90. La película es conocida, o sea, y por lo que está llegando a todos los foros en internet, vídeos de YouTube y todo eso... siempre te la están poniendo como referencia al revival cultura pop de los años 80. Que está tan de moda ahora en estos momentos. No es exactamente... Sí, claro, sabes, pero ya te he explicado. O sea, es una cosa muy fácil. Es que la gente que vivió la infancia en los 80, ahora es gente de 35, 40, 45... incluso pues ahora es los que 50, están haciendo películas. Y son los que hacen películas ahora. Y son los que manejan el cotarro. Entonces se hacen el revival. Pero sí, o sea, para darle el gustillo al niño que llevamos dentro, ¿no? Yo creo que además somos una generación que ha nacido en teoría en época de paz. Y yo creo que nunca acabamos de crecer, ¿no? Que somos la generación... Por eso, para mí, la película de Spielberg... que más, quitando su primera fase, que a ver, Spielberg siempre ha tenido un ojo comercial que es increíble. Mira cómo me coloca. Ha tenido la visión comercial que ha tenido siempre y el buen tino que ha tenido en todo lo que ha hecho, en todo. Casi todo, sí. En casi todo, hay cosas tal. Luego ya hay una parte que es cuando ya, yo creo que empieza con el color púrpura y películas más serias, bueno. Sí, con Amistad y este tipo de tal, la lista de Schindler que le dio el Oscar. Ha tenido que hacer la lista de Schindler para que realmente le dieran los Oscars. Sí, porque pero hay que explicar una cosa que yo siempre he defendido. O sea, los premios son premios y son muy bonitos que te lo den, ¿no? Aunque no hay mayor premio, y esto parece una perogrullada de lo que te dan del público, ¿no? Pero realmente es así, es el que te compra, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia porque había películas, estuvo nominado por E.T. a Mejor Director y que se basó en un guión de Melissa Matheson, la mujer de Harrison Ford, y verdaderamente, pues bueno, Spielberg se quedó ahí en puertas con Annie, pues se lo llevó a Annie que fue, bueno, era la gran dicotomía también, que el chaval joven el nuevo talento de Hollywood, estamos hablando de los años 80, cultura pop y tal, pues se quedase un poquito en puertas, ¿no? Es algo curioso que dices de Steven Spielberg, y ahora que hablamos de esta generación que nunca acaba de crecer, porque el Spielberg, sobre todo el Spielberg que era el joven treintañero o joven 20 y muchos que acababa de llegar a Hollywood y llegaba a ser el Rey Midas, después de lo que era el horror que fue para él hacer Tiburón, realmente cuando hace Encuentros en la tercera fase vemos a un padre
que es un niño más, tiene otros Eso, niños, claro. y es un niño grande, es un Richard niño, Dreyfuss. es un niño que no acaba de crecer, sí. y es algo que lo vemos en sus películas y en su filmografía, que los niños son una parte muy importante, esos niños que no, o ese paso a la adultez que no acaba de llegar. Claro, yo creo que con Hook intentó redimirse, lo que pasa que... Pero Hook es de las más fallidas que tiene, claro, pero bueno, no deja de tener su encanto. Exactamente, pero por cierto, y aquí voy a romper una lanza a favor, de las mejores bandas sonoras de John Williams. Sí, con lo cual afecta mucho el rédito como película a veces a nominar según qué categorías. Es de las mejores bandas sonoras que ha hecho John Williams. Sí. Y sin embargo pasó tan desapercibida porque la verdad es que como película el ritmo, los escenarios, el diseño de producción, todo era muy soslayado, ¿no? Entonces, verdaderamente, E.T. tiene esa T, que Spielberg siempre dijo que era cosa, pues, que quería representar el divorcio de sus padres y el trauma que le causó, o sea, por el tema de Elliot y todo el rollo, y tal, y luego ya quiso hacer una cosa, pues, de aventuras con Steven Spielberg, que ya llegó tal. Luego tuvo otra película muy personal, que fue Always. Esa película es muy bonita. Y fue un fracaso comercial total, pero es una película que es preciosa. Encima es el último papel en el que aparece Audrey Hepburn con Richard Dreyfuss. Es como una versión de Ghost, antes de Ghost. Ghost, sí, es pre-Ghost, pero encima sin lacrimeo. Es ¿no? quizá se pasó. No, yo creo que quizá el pequeño fallo que tenga es que se pasó de lágrima, que se pasó de melancólica, quizá. En el ritmo, sobre todo. O en que busca la lágrima demasiado, en exceso. Y a ver, era muy importante porque estaba con dos actores que eran... Richard Dreyfuss es uno de los actores favoritos y íntimo amigo de Steven Spielberg, y tener a Audrey Hepburn en una película cuando ya estaba retirada de todo eso, pues era un pantalón, ¿no? Yo la comparo más a Campo de Sueños, fíjate. Campo de Sueños. Sí, yo me recuerdo un poco Más allá de los sueños, que es otra peli que también falla en lo mismo, que busca demasiado la lágrima. Y visualmente es espectacular, pero... Es preciosa visualmente, pero... Y Robin Williams, a que le gusta Robin Williams, vamos, o sea, precioso. También bebe mucho de tema de Hughes. Ahora me está acordando El hombre bicentenario. Sí, pero El hombre bicentenario era un pastata patata esa película. Pero bueno, pero buscando ese toque. Pero bueno, es otro Robin Williams, es otro niño grande, otro niño que no quiere crecer también, que Hughes lo tenías ahí. Aquí vas a coger como mejor crecer Peter más. Pan. O sea, crecer más no va a crecer, porque ya sabes lo que le ha pasado al pobre hombre. Pero sí, y aquí llegamos, y luego llegamos a la etapa Spielberg, está un poco ya te digo, del color, de tal, salvar al soldado Ryan, que se quiere poner serio. Caballo de guerra. El caballo de guerra es una de las últimas pelis que él, y es otra peli bastante bonita, pero tampoco me acaba de funcionar. Es un poco pesada la peli. Y entramos en esa que parece que importa más el caballo que algunos seres humanos, pero bueno, no se deja ver. Pero bueno, es larguita. No es de las mejores. A mí me gustó más la otra, del puente de los ¿cómo se llama? De los espías. Los espías, que es buenísima, Esa que ya íbamos a ver, a que aquí conoció a un actor que sale aquí mucho en esta película. Un actor muy importante, muy bueno. Importante, que se llama Mark Rylance, y pedazo de actor. Y es un pedazo de actor. La verdad es que a mí me encantó en esta película. Volvemos. Esta es la etapa, y ahora está la etapa, digamos, no sé cómo decirte. ¿Tú crees que ha empezado una nueva etapa con No, yo creo que no. Yo creo que esta, no. A ver, es una peli, definitivamente. Es una peli un poco por encargo. Es decir, no es un proyecto que salga de él. Es un proyecto que se había vendido a la Warner, y Warner quiere colocarlo a Nolan, quiere colocarlo a CMX, y al final el que se lo queda es Steven Spielberg. Y además es curioso porque Steven Spielberg no suele estrenar películas muy de seguido, suele hacer una peli al año más o menos, y sin embargo ha estrenado hace poco la de los periodistas. Bueno, una cosa que decir, lo que es el tiempo de rodaje, que no es lo mismo para un director que para un productor, claro. Muchísimo menos. Un productor se dedica a lo que se dedica, el director normalmente Spielberg produce casi todas sus películas. Hay que comentar que esta película está producida por Amblin, no por DreamWorks, ¿no? Que es otro sello que tiene con Kathleen Kennedy y Frank Marshall en su momento, que lo crearon, claro. Que fue SKG, y que era pues un poquito para escaparse. Y Amblin era como el sello más personal suyo, que son, por cierto, todos los éxitos de los años 80 que tuvo, tanto como director como como productor. O sea, empezamos con E.T., que no aparece el sello Amblin, pero ya está todo su grosso formado de equipo.
Aparece ET, después de ET ya empezamos excepto las películas, por supuesto, de Indiana Jones, que pertenecen a Lucasfilm, y tal, y se tira como 10 años produciendo películas de Amblin, produciendo y dirigiendo. De esa etapa, pues, desde la que te decimos, desde Always, Regreso al Futuro, las 3 de Regreso al Futuro, Los Goonies, Exploradores, Los Gremlins, o sea, esos taquillazos que hacía Spielberg, donde mezclaba... Te has dicho muy claro, además, todas, ¿no? El público juvenil, sí, sí. Pero no le tomes por tonto al chaval, que te aporta algo más. Sí, sí, que te da una vuelta de hoja. Y a mí me hace mucha gracia que precisamente, pues ahora la gente está como diciendo, Dios mío, ha vuelto el Spielberg de toda la vida, el Spielberg clásico, el Spielberg... Verdaderamente yo no creo que sea así. Yo lo que creo que verdaderamente es un tío que en la posición que tiene ahora mismo en la industria americana puede hacer lo que quiera. Sí. Iba a decir lo que le salga la polla, pero a lo mejor me lo cortan en YouTube. Que entonces ha cogido el proyecto porque le ha gustado. Le ha gustado, lo ha puesto bajo su sello Amblin y ha dicho, pues ahora voy a dedicarme a deleitarme en una serie de cosas, pero son muy personales. Es decir, es en su propia idiosincrasia, en lo que él mismo ha creado y la gente de su generación ha creado. Pero sin embargo, en la película sí que se ha distanciado de automanejarse. No vemos referencias a Indiana Jones. Además lo dice claramente, lo dice en varias entrevistas, se hizo. Es que, a ver, era la cultura pop. Es más, el libro tiene muchas más referencias de las que mete Spielberg. Sí, sí. La única referencia, digamos, más visual o más clara es la del DeLorean, que es de Regreso al Futuro. Y la referencia a CMX, que es como su mayor protegido, o sea, porque después de Joe Dante y posiblemente, sí, Joe Dante yo creo que fue en su momento el que más pegaba con los Gremlins y todo este tipo de cosas. Richard Donner, que fue el director original de Superman, de las 5 armas letales y tal, y que el original de la primera de Superman y la segunda, el remozado que se hizo con los restos que quedaban. Con los restos que quedaban, a ver si podíamos hacer algo parecido a lo que quería. Richard Donner es un director muy cotizado y muy válido. Hizo los Goonies, fue el director de los Goonies. Entonces, sí que veo, a mí me da la impresión de que el tío sí que le quiere meter caña, pero no creo que sea lo que se está vendiendo o lo que se está la gente transmitiendo. No, es un homenaje. No, yo verdaderamente no creo que haga un homenaje ni que tampoco se lo haya pensado. Yo creo que es una cosa de encargo, que no es una cosa personal tanto, que le viene muy bien porque, le viene muy bien la película porque él es su rollo, aunque sea de los 80 y ha vuelto. Pero cuando es un tema personal, él lo ha dicho, él no suele repetirse temas excepto de 2 en 2. Es decir, él suele coger un tema que le gusta y hace 2 películas. Claro. Cuando hacía de extraterrestres hizo Encuentros a la tercera fase y ET. Cuando hacía de ciencia ficción hizo Inteligencia Artificial, hizo Minority Report. Exacto. Cuando se ponía serio hizo El Puente de los Espías y esta última que hizo de los periodistas. Cuando hizo de guerra también hizo 2 de... O Agárrame si puedes. Y verdad. Había otra que era otra comedia, ¿no? O sea, que suele hacer como las cosas de 2 en 2. Y si te fijas, es que es verdad. Lo que no sé si, habiendo hecho esta Real Player One, si va a hacer otra cosa similar dentro de un año. No tiene pinta. Venía de hacer la de Mi amigo el gigante, que es bastante truñete, del año pasado. Esa, por cierto, también, voy a decir que es la única película de Steven Spielberg que no he visto. Pues es todavía. Que yo lo intenté y de hecho la abandoné hace la mitad, ¿eh? Todavía no lo he visto. No me gustó nada. O sea, me parecía aburrida. Y es una peli que le tiene bastante postproducción. Igual que esta otra peli tiene muchísimo por ordenador, aunque aquí está más justificado que la otra. La otra no... Hubo un par de cosas que yo digo, por no ver lo mismo que se ha puesto en YouTube y lo que está referenciando mucha gente en YouTube. Agárrate, a ver, colócame en plano. Ahí. Y es que verdaderamente, yo solamente alabar, como siempre, yo creo que Spielberg suele coger unos castings no buenos, sino excelentes. ¿Tú crees que el casting...? Yo no estoy muy contento con el casting, ¿eh? No, en general son unos perfiles... yo siempre compartía... Además son unos arquetipos físicos y voy a poner una pequeña anécdota. Esta anécdota tiene que ver con Bryan Singer, ¿vale? Sí. Y la anécdota de Bryan Singer es que vosotros sabéis que Bryan Singer era el productor de la serie House, ¿no? Donde tenías una chica que era la Cameron al principio de la serie, tenías a Foreman, tenías a Hugh Laurie, que era House, y luego tenías al australiano al rubio. Nunca me acuerdo el nombre. Bueno, ese mismo sistema lo utilizó para Superman Returns. Es más,
En vez de meter a Frank Langella como Perry White, quería meter a Hugh Laurie, pero Hugh Laurie le coincidía con fechas con House y no lo cogió. Pero tú ves el resto de personajes y tienen un fenotipo, un parecido físico muy acusado con los personajes de la película. Pues a Steven Spielberg le pasa algo parecido. Busca unas características en los personajes principales, sobre todo, que expresen una serie de sentimientos, pero que tampoco son necesariamente, en este caso el de Bryan Singer es muy obvio, pero yo creo que él busca más bien gestos, formas de moverse y de actuar y tal, que no se dan en el caso. O sea, no puedes decir que Elliot de T es el Ty Sheridan este. No, pero sí que busca un actor que represente quizá un niño que lleva él dentro. Exacto. O así. Yo creo que siempre busca lo mismo. Claro, el paquete ya lo tiene en la cabeza y lo llega. Lo que pasa es que, por ejemplo, el personaje que es del libro, de Real Player One, no tiene nada que ver con el que vemos después en pantalla, porque el de pantalla vemos un chaval, no es que sea agraciado, pero bueno, es un chaval más o menos normal. Un poco soso para mi gusto, pero sin embargo el del libro es el típico friki, el típico chavalito gordito y... Sí, que tiene que, vamos, el gordi de los Goonies, pero claro... Pero más friki sería, sí, pero en eso, pero todavía más friki, o sea, que decir, el típico, como dicen ellos, que bromean muchas veces, el típico gordo con 30 años que viviría en el sótano de su casa de su madre, ¿no? Pero bueno, en vez de con 40, pues tendría 18, ¿no? Sí, a ver, lo estamos educando todavía el chaval. O sea, claro. Bueno, y la cosa que decíamos del casting, entre otros muchos que eran posibles, podemos hablar de Gene Wilder. ¿Te acuerdas de Gene Wilder? El que fue Willy Wonka, un actor mítico de Hollywood, que lleva ya retirado bastantes años, que el propio Spielberg fue a su casa a buscarle para hacer el papel del creador de este mundo Oasis, ¿no? Desafortunadamente lo desechó y fue sustituido por... Pues el señor Matt Replace, reciente ganador de Oscar a reparto por El puente de los espías, con la que trabajó también con Spielberg, que hace el papel de dos personas. Hace de un avatar que se llama Anorak, por si tenéis frío. En la película lo llaman Anorak. Y de Holiday, que significa día feliz. Este tío es todo alegría, por lo que veo. Y hace una especie como de Steve Jobs. No sería Steve Jobs. Yo no lo veo tanto como Steve Jobs. No, sería el otro. De hecho, en el libro te lo relaciona. Steve Jobs sería el otro, que es el amigo de él, que es el que vende el producto, el que está más cerca de la realidad, entre comillas. Y él hacía de Wozniak. De Wozniak, que es el genio, que es asocial, que no entiende mucho de lo suyo, pero no sabe venderse, no sabe... Lo que pasa es que nuestro lleva un poquito más al extremo, lo lleva incluso a que tiene un poco de Asperger. Un poco no, que tiene bastante Asperger. Entonces es un tío que está muy metido en su mundo. Y la verdad es que, fíjate, siendo el actor quizás no era adecuado de todo para este papel, sí que lo hace muy bien el tío. También creo que lo hace muy bien, pero sí que me hubiera gustado. Claro, después cuando te enteras que Gene Wilder lo podía haber hecho... Es que esto es que era él. No, pero John Wilder estaba muy más retirado desde hace mucho tiempo. Pero bueno, para que la gente lo entienda, vendría a ser un programador informático tipo, pues eso, no sé, un genio de estos que está para allá y que no quiere la realidad, que huye de ella, ¿no? Pues... Sería cualquiera que no haya dirigido Microsoft en los últimos 20 años. ¿No? O sea, sería... Mientras que, bueno, Bill Gates... entraría en el arquetipo, pero Bill Gates tendría que... No, Bill Gates también es más comercial, o sea, más comercial, es más el que te vende el producto. Es que iba a decir Sheldon Cooper, pero bueno, Sheldon Cooper no es programador o no es informático, pero sí que tiene ese perfil de Asperger. Para Sheldon Cooper esta gente sería... No, pero sí que estaría emparentado. Quiere decir que estaría más emparentado con Sherlock Holmes, con Sheldon Cooper, con el Dr. House. Lo que pasa es que en el mundo de los videojuegos y con la cultura pop hay un juego de ordenador que se llama Siberia, que tiene ese mismo perfil, solo que con autómatas. ¿Con autómatas? Sí. No, eso no conozco. Ese es curioso, ese personaje, porque es que es igual. La gente, por eso yo te decía, que la gente habla mucho de las referencias. A mí las referencias me parecen graciosas, pero a mí me gustaría hablar un poquito de lo que es la película en sí. La película en sí, para mí, sí me devuelve el dinamismo que tenía Steven Spielberg en sus comienzos, por decirlo de alguna forma, ese dinamismo, esa energía, ¿no? Esa energía, ese montaje. Es más, me hizo mucha gracia que Michael Kahn fuera el montador de esta
el editor de esta película, porque Michael Kahn, bueno, lo llamaron para casi rescatar, lo llamaron para rescatar incluso la última Star Wars, o sea, es una bata sagrada dentro del mundo Amblin, Spielberg, Lucas, toda la parafernalia. Sí, la gente de confianza de él, ¿no? Exactamente, entonces, y sí, como edición, como dinamismo, la verdad, las partes sopesadas. A ver, la película no te aburre en ningún momento. O sea, va como un tiro. Cosa que con el libro sí hay alguna parte que se hace un poquito más pesada. Pero sí es cierto que, por ejemplo... Y yo escuché una cosa, lo escuché en audiolibro, que es peor. Que hay una parte, hay varias cosillas que pecan tanto la película como el libro. Hay momentos en que se sobreexplican demasiado. Tanto en el libro no hace falta que te diga que tiene Asperger el personaje, se entiende, se ve. No hace falta que te digan cosas típicas de los que hemos jugado a los MMO, sabemos, porque este mundo no deja de ser un World of Warcraft, pero más grande. Y a veces se sobreexplica demasiado. Y en la película pasa lo mismo, porque al principio, cuando te explica un poco el mundo, hay cosas que obvia, tanto de la sociedad que está creada, que eso es una parte que la película tiene una gran falla para mi gusto. El que no lo haya visto es que es una sociedad apocalíptica. Prácticamente. Lo que pasa es que no te explica ni por qué hemos llegado allí, ni por qué la gente es así, por qué son pobres o tal. Cosa que en el libro sí que te explica perfectamente la sociedad y por qué ocurre todo esto. Le llaman distópica, que queda más fino. Sí, lo que pasa es que no sé hasta qué punto es distópico, porque... ¿En la película? Distópica normalmente es cuando ha ocurrido, por ejemplo, Fallout sería... Esto es casi como diciendo una alerta que estamos más cerca de aquí de lo que pensamos. Ver, si la moralidad de la película es clara, el mensaje que le puedes dar el valor que quieres darle, pero... a ver, es que yo quiero entrar un poco más tarde en esto, pero bueno, básicamente, a ver, ciertamente es una cosa que es real hoy en día, lo que pasa que no es necesariamente real hoy en día al nivel que plantea la película, pero es cierto que mucha gente vive más en el mundo, en un mundo semivirtual, sea relacionado por una cosa o por otra, no porque seas usuario, a lo mejor porque eres programador o porque perteneces a un grupo empresarial. En la película no te explican por qué la gente huye a Oasis. Tú lo puedes llegar a entender por el contexto. Es porque odian la realidad. Y porque la realidad es una mierda. Eso en el libro está perfectamente explicado. La gente huye porque Oasis es mejor. Aquí lo que ves son caravanas amontonadas. Y entonces el peligro es que los... ¿cómo se llama? La empresa esta, la megacorporación, lo que quiere hacer es, en cierto modo, privatizarla. Quiere acapararla, llenarla de publicidad, llenarla de pop-ups, subirle los precios. Es decir, que solo la gente elitista o la gente que pudiera pagarlo... Es que la gran frase de la película es: podemos conseguir meter un 80% de campo visual sin que la gente tenga convulsiones. Eso lo dicen en la película. Es que eso podemos meter el 80% de anuncios en el campo visual y la gente no tiene convulsiones, con lo cual no se nos mete salud mental con nosotros. Claro. O sea, no se nos mete pero ese es el dilema. En realidad no deja de ser, pues como en ET eran las corporaciones, en aquel momento eran los gobiernos o los hombres de negro, contra un niño, y aquí es un niño contra una megacorporación. Es lo mismo, es un débil, un chico débil, o solo, o casi solo, o un grupo de amigos contra un montón de gente, una megacorporación, ¿no? Que es casi imparable, ¿no? Es una lucha completamente desigual. Tienes que crear el reto. Entonces el reto... Pero aquí no te meten... Porque hay una cosa que es lo que íbamos... que para mí, lo de que te lo han vendido como la cultura pop de los 80 tampoco tiene por qué echar así. La verdad es que yo soy de la cultura pop... Se han hecho anuncios de Matrix desde finales de los 90. O sea, vamos sí. a ver... o sea, no es que acabe no empieza el 1 de enero de 1980 y acaba... Que ese es otro problema, porque la película ocurre en el 2045, entonces hay una pequeña falla de películas de entre el año 2010, no sé cuándo sale el libro, en el 2015 hasta el 2045, ¿no? Quiero decir, ahí hay un vacío que no te nombra. Te hace alguna referencia y dice... Es que lo dejamos ahí. Las de Indiana Jones solo cuentan las 3 primeras. Las que hicieron después no te dice cuáles son. Bueno, va a haber una quinta que va a ser la última. Pero como él no lo sabe en el libro que le salen, pues él las obvia, ¿no? Es como que se queda entre los 70 y los 90, que por cierto es más de los 70 casi, o principios de los 80 que otra cosa. En la peli no, se va un poquito más a otros lados. Mete Overwatch, por ejemplo, cuando no pinta nada.
Sí, mete cosas que dices a veces... a ver, Matrix la referencia de Matrix es por otra razón. No, es porque esto Matrix, es muy Matrix sí, la película. Claro, pero en Matrix se utilizó más como publicidad. O sea, cogieron grandes películas de los 80 e hicieron un merchandising publicitario de carteles, que era los personajes de la película emulando carteles, podemos verlos aquí, en la pantalla atrás cuando queráis, que iban desde, por supuesto, los Goonies, Regreso al Futuro, obviamente, de Indiana Jones no se hizo nada, de la Guerra de las Galaxias no se hizo nada. ¿Que eso a qué me recuerda? Porque que no sé, Stranger Things hizo exactamente lo mismo. Creo que fue Stranger Things la que hizo así. No sé. Es decir, ¿qué cogieron pósters de películas de los 80, de terror en este caso, Evil Dead, Pesadilla en M Street, pero con los niños. Exacto. Es un reclamo. O Steven Spielberg y todo esto, por ejemplo, también en Stranger Things lo utilizaban mucho como reclamo porque entra por los ojos lo que le gustaba a la gente, ¿no? No, me parece bien, me parece lícito. Lo que pasa que a mí el problema de esta película es que peca de que es demasiado políticamente correcto, cosa que en el libro no. Claro, pero aquí es demasiado para todos los públicos. Cuando el libro, sin ser ninguna locura, ni ser tampoco un pastiche de político, o sea, no es una crítica social, pero sí que está soslayado ese problema social o hacia dónde vamos en la sociedad que se convierte y tal, sí que tiene más chicha donde agarrarse, que la película parece que se queda nada más es una aventurilla. Es una aventurilla. A ver, lo bueno que tiene es que la aventura está muy bien contada. Entonces, claro, eso... Pero está contada más por ritmo y por visual, pero no tanto por guión. Yo creo que el guión no me falla. Me fallan detalles, me fallan cosillas que no eran necesariamente obviables. ¿Y por qué no se incluyeron unas cosas? Pero las referencias, yo entiendo que no incluyas todas las referencias. Que puedes haberlas incluido de muchas maneras, ¿eh? Por ejemplo, muchas de ellas puedes haberlas nombrado de palabras. Podías haber hablado... bueno, sí, mencionan al Conminente. Podías haber... Sí, y sale un R2D2... ahí por aquí, mira, ahí por R2, sí. Que podías haber hecho mucho más de boca que visualmente. Eso es un tema secundario. A mí lo de las referencias, porque a mí lo de que metas referencias así porque sale Freddy Krueger, pero no pinta nada, será ahí que se abraza, no sé qué. Salen 2 veces todavía, tío, pero que decirte, en la que se lo cargan. Normalmente en el libro están más o menos justificadas las referencias, porque las pruebas, cosa que en la película no ocurre, todas las pruebas hacen referencias tanto a películas importantes de la época como a videojuegos importantes de la época, cosa que en la película no pasa tanto. Es más, o no han podido hacerlo tanto como quisieran. No son las mismas pruebas. Sí, ni mucho menos. Cosa que no me parece mal que no sean las mismas pruebas. Es cierto que hay que cambiarlas a pruebas mucho más visuales, porque estás viendo cine. Cosa que las pruebas del libro no son para nada visual. De hecho, el libro no es para nada cinematográfico. El libro llega un momento incluso que es complicado porque verdaderamente lo que te está diciendo es, si te gusta esto y lo viviste, que sepas qué tal. Y entonces el trabajo del libro era básicamente decir, esto no lo conozco. ¿Y por qué no lo conozco? Entonces buscas en internet, porque ahora tenemos internet y podemos buscarlo, y tal, y entonces dices, pues este personaje, o esta cosa, o este autor, o este programador. Hay pocas cosas que no conocía yo. Había alguna canción que no me sonaba, que no conocía, pero lo que eran las referencias tanto de videojuegos como de las películas, al principio las conocía todas. El Zork, cuando habla del Zork, es una de las pruebas. Zork es una aventura conversacional mitiquísima. Sheldon Cooper, hay un capítulo que juega a Zork. Pues una de las pruebas recrea a Zork. Claro, ¿eso cómo lo haces en cine? No puedes. Con un entorno virtual. O sea... ¿Pero cómo? ¿Un entorno virtual de 4 líneas? ¿Cómo eran las aventuras? Bueno, eso ni siquiera era completamente de texto. Después Zork se hizo como la aventura conversacional, como el Quijote y todo eso, pero eran líneas en 2D. El inicio de la conversación. Ojo, por ejemplo, en Romper Ralph sí que te lo hacen. Sí que te juegan y funciona muy bien visualmente. Que quizás podía haber tirado por ahí, ¿eh? Romper Ralph, no sé si la viste, es una película que juega en la misma liga que esta prácticamente, quizá un poquito más infantil. Pero sí que, por ejemplo, aunque no pueda tener todas las referencias, sí que ves que, por ejemplo, cuando hacen una carrera, dices, estoy viendo Mario Kart. Aquí cuando estoy viendo esta carrera no me está recordando ningún videojuego en especial. Sí, veo a King Kong, veo ¿cómo es? A Godzilla, veo no sé qué, pero la carrera ni a Need for Speed, ni a Mario Kart, lo que está claro es que ni a Grid, ni ningún videojuego. Tenían que utilizar por narices, pero vamos, a ver, yo no lo critico, que quede claro, pero tenían que utilizar por narices unas referencias icónicas muy claras. ¿Qué referencias icónicas tienes? Lo que tú has dicho, pues te meto a King Kong, te meto las moneditas saltando
Pero, no sé Kong, qué. pero King Kong no pinta nada tampoco. Que para mí le han dado muy poca importancia al videojuego. Claro. En la película. Claro, cuando es la base. Es visual. Es casi más cinematográfica. Tenía que haber una parte de 2D. Si el chaval tiene que tener, y la parte de 2D te la meten en el juego, pero si el chaval tiene que conducir un coche, obviamente, si es de los años 80, o tiene que ser el coche fantástico, algunos me dirán que el de Mad Max, alguno también te podría decir el de los Blue Brothers. Salen por vale, ahí, pero que tiene que ser el DeLorean, ¿no? ¿Sabes? Pero lo que corren no hace referencia a ningún videojuego, en realidad. ¿Qué juego es ese? Claro. No, sí, es que ves, hay cosillas. Para ser. Que ahí es lo que dices tú, pues es el gran cambio. Y a lo mejor es que dices tú. El año pasado, por ponerte un ejemplo, esto salió un poquito de la película, pero el año pasado la industria del videojuego llegó a sobrepasar la facturación del cine comercial. El año pasado. O sea, hay más usuarios jugando a videojuegos, ya sea en las diversas plataformas que hay, desde móviles, videojuegos de PC o videojuegos para videoconsolas, entornos de realidad virtual, hay ya más facturación que en el propio cine. Con lo cual, yo le pregunto a cualquiera, tengo muchos amigos que le gustan, yo soy jugón, pero era más jugón de lo que soy ahora, muchísimo más, y tal, pero era muy jugón, pero era yo tipo, pues, Lucasfilm, o sea, LucasArts, aventuras gráficas, en plan, sí. Y tal, y alguna vez pues que me metían alguna cosa que me gustaba y por ahí me entraba por el ojo y ahí lo iba haciendo. Pero verdaderamente tú te lees el libro y dices, hay como 5 veces más referencias. Pero es que son anteriores, no son esos que son los 90. LucasArts y todo esto es en los 90. Claro, es después. Esto es antes, esto es en los 70 casi, 70, 80 y son las primeras aventuras. La Atari, la Atari, es que con lo que juega el chaval es la Atari. Y los juegos que son las 3 pruebas es que se come cocos, el Zork y que eso es del ordenador, de las primeras juegos de ordenador. O sea, es que es el inicio. Sí, digamos que después sí, te mete películas, pues como es Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, ¿no? Que tiene que hacer una réplica de la Caballero de la Mesa. Por ejemplo, la mejor escena de la película es cuando llega el Resplandor, que no sale en el libro para nada. Creo que ni se nombra. La recreación que estuve mirando y todavía había dudas por ahí, si alguien lo sabe que lo escriba, que había referencias que decían que se habían tomado fotogramas originales tratados infográficamente y tal, y todavía me quedé el otro día y digo yo, voy a ver El Resplandor, que la tengo por ahí. Yo creo que original. Era maqueta todo, que era maqueta, que era pero para ver las salpicaduras de la sangre, a ver si había esa gotita que salía en la original y tal, porque decían que incluso estaba recreado así. No lo sé, tendría que mirar. Yo creo que era decorado todo, que era hecho decorado. Yo creo que las niñas no eran las mismas. Las niñas no eran las mismas. Y bueno, ya un trabajo de decoración bueno, que tampoco era tan difícil. Quiero decir, a ver, nos sorprende, nos impacta porque es El Resplandor, pero realmente un decorador normal te lo puede hacer, que decir, no es... Sí, pero es algo, está muy bien hecho, pero bueno. Pero es la parte que más funciona de la película. Hay una referencia, ocurre algo con la película, que era algo que le gustaba al autor, y está bien metido, y está cambiada la prueba, lo compro. Pero es que la primera es una carrera, no lo compro tanto. A ver, la escena es visualmente espectacular, pero no tiene nada que ver. En realidad, igual que la tercera, cuando acaba, por ejemplo, que acaba lo del Resplandor, lo de que se vaya subiendo encima de los zombies para quitarle eso, no entendí tampoco qué tiene que ver eso. No, de repente te cambiaba. Por poner algo. ¿No? Es por, sí, oye, que el anorak que pasa frío, pues ahora, mira, te he metido algo por aquí en medio. Ponme algo del Comicocos, ponme algo del juego de té, yo qué sé, ponme... Yo estaba pensando... Además, juego de té, te hubieras puesto el juego de té, la Atari 1600, y eres Spielberg el que lo dirige, joder, el juego aquel que fue historia, o sea, que decir, como el peor videojuego, no sé, o sea, referencias tontas, aunque sean de segundas, y después que es el hecho de jugar, que eso es muy Matrix, un juego dentro de un juego. Que eso es importantísimo en el libro. Bueno, a mí para ahí incluso Origen juega en esa sí, lo que pasa es que, bueno, sí, claro. Jugar incluso nivel 13. O sea, nivel 13... Nivel 13 lo mismo. Nivel 13 es dentro de una realidad, otra realidad. Lo que pasa es que esto es en los 80, con todo lo que importa de los 80. ¿Qué más? El único momento en que lo hace es al final de la película, en la última prueba, que hace el juego que tiene que hacer el huevo de Pascua, que es el primer juego que tiene el huevo de Pascua y tal... Pero es que tenía que ser casi toda la película, en teoría sí, o inventarte. Yo te digo, Romper Ralph lo hace mejor en ese aspecto. Y si no tiene la referencia, hace algo que sea muy similar y que sepas tú, es que es esto. El propio Romper Ralph, que es Donkey Kong, no te pone a Donkey Kong. Es que Romper Ralph es Donkey Kong, todos lo sabemos. Y eso que sale Mario, pero bueno.
Y el juego, ya te digo, no es Mario cierto. Kart, pero parecido. Ya Por lo cierto, decimos, sale la segunda de Romper Ralph dentro de poco y tengo muchas ganas. Que rompe internet, Romper Ralph, así que cuidado. Pero es verdad, o sea, la gente dice, ¿en qué juego aparece? Esta es la típica, la típica pregunta ahí, no sé qué. Nadie sabe. ¿En qué juego aparece primero Mario? No, Donkey Kong. Donkey Kong era el que daba el martillo, joder. Era el que tal. Sí. Pero lo que tengo que decir, que había muchas referencias, me parece, volviendo un poquito a lo que es el tema de la película, había tres cosas que decir. Para mí hay dos actores que han funcionado, no doy miedo, sino, y contaremos alguna anécdota de uno. No es que hayan funcionado bien, sino que me parecen que son los mejores, con mucha diferencia. Para mí uno es Sorrendo, que es el malo, que es el Ben... nunca acuerdo el nombre. Ben... Sí, el malo de la Mendelsohn, que es el que sale en Rogue One, haciendo también de malo. A mí me gustó más en Rogue One que aquí, Aquí no es que esté mal, pero es que es demasiado idiota. En el libro mete miedo este tío. En el libro no es tan normal. Y aquí parece... Además hace como una especie de referencia, que hay pocas referencias a... Otra cosa. A Superman, sí. No, hay pocas referencias a superhéroes. O sea, Marvel, es que no es muy de cómics. Es que este es otro tema. El tío no es de cómics. Tiene su lógica. O sea, Marvel no empezó a hacer películas, digamos, visualmente y taquilleras y que calasen en el mundo. O sea, yo sí me las veía porque me las veía todas. Me hacían una con dos Landers del Castigador, me hacían una del Capitán América con Arthur Pine, pero podía ser que eran cuatro no solo Marvel y DC. Sí que veía algo más de anime, pero Marvel, DC y otros cómics tampoco pone Watchmen o no pone otras cosas de la época, pero porque igual no era lo que le molaba a este tío. O sea, no es... Pero hay una exclusión a los productos Lucasfilm y Marvel. Y de lo que hay porque es Disney. Todo lo que sea Disney no podía... Y todo lo que es exclusión, pero no... A ver, hay una exclusión directa, pero sí que hay ciertas referencias. Y todo lo que no pudiese ser Lucasfilm y Marvel aparece. O sea, aparece Batman, aparece... con Superman no tenía ningún problema en sacarlos. No sale, pero sí que hay una referencia muy clara. Muchas referencias, sí. Pero bueno... pero me llamó mucho la atención eso. Mira, por ejemplo, el cambio del personaje, el malo, que tú dices... es bastante distinto en el libro. A mí en el libro, por un lado, mete más miedo, no es tan idiota. Pero sin embargo, por otro lado, el de la película me hace gracia que sea un tío que esté completamente desconectado de la cultura pop, que no tenga ni puta idea ni le interese. Es un ejecutivo, ¿no? Y que tenga la contraseña puesta. Eso es un puntazo. Lo que pasa es que todo el mundo sabe sus contraseñas y las tiene guardadas. Claro, pero bueno. ¿Cuántos conocemos que tienen apuntada la contraseña enfrente del ordenador? Digo yo, pero para eso no pongas la contraseña. Déjalo abierto, pero bueno. Pero, quiero decir, es una parodia de malo. Y de hecho, en el libro es mucho más cruel y comete muchos más homicidios o es mucho más malo. Y sin embargo aquí lo convierte en típico malo que sabes que no va a coger al niño nunca. Hay que comentar una cosa. Por mucho que corra, no va a coger al malo. Hay una cosa que te comenté antes, off the record, y esta hay que contarla, ¿vale? A todos los actores les hicieron una entrevista de cuántos sabían de cultura popular y de videojuegos. ¿Vale? A todos. Entonces les hacían más o menos las primeras preguntas. O sea, por lo típico, este que va con la gorra y es un fontanero de Italia, ¿quién es? Mario, eso lo acertaba todo el mundo. Uno, este gato que corre no sé qué y tal, Sonic, nada, no sé qué, tal. Y te iban poniendo personas. Es un erizo. Es un erizo, es verdad, joder. Estoy yo bueno para hablar ahora. Azul. Azul. Entonces, y había una serie de tal que respondían todos los actores. Pero luego la cosa subió y el problema es que no me sé de memoria las preguntas que eran, pero yo creo que se pueden buscar por internet. Invito a todos que las busquéis. Era un making of, ¿no? No era el making of, era un YouTuber, ¿no? eran premieres. Eran premieres. O sea, eran entrevistas. ¿Y qué decían? Y lo fascinante que cuando te empiezan a meter un personaje de Call of Duty, un personaje de no sé qué, un personaje de Monkey Island o no sé cuánto tal. Creo que hay una versión íntegra por ahí y tal. Pero os puedo asegurar que todo el mundo empezó a caer como chinos. Y el señor el Mendelsohn los acertó todas. Yo diría, curioso.
En teoría en la película hace del que menos sabe. El tío Sí, solo sí. se había jugado de todo. Se La había magia jugado al del- Call of Duty, se había jugado al La magia Tomb del Raider. cine. O sea, No es joven este actor. o sea, que oye, no vamos tiene- a ver. Le vamos a dar el Oscar. Le vamos a dar, porque mejor que lo ha hecho. Sí, sí, que imposible. no es un actor joven, que decir, no, No, y no, además no, es, no. que decir, es de una generación que en principio le quedaría, en teoría, Bueno, lejos. no, le van a dar por los 50. Claro, por tampoco- eso, pero con 50 años no, No, es no, normal que 50. juegue a Call of Duty o que sepa las referencias y todo. Y que Conozco- te saquen un personaje que dices tú, pero ¿quién será este? Y el tío coge y te lo dice. Y están los chavales, el Ty Sheridan, está la Olivia Cook, que es chavala guapísima, por cierto. Olivia descubierta- Cook, por ejemplo, es una actriz también. A mí me gusta mucho esta actriz y tiene mucho futuro. Y esta sí que tiene magia, esta chica, sobre todo los ojos que tiene. Pero sin embargo, es verdad que no es que brille especialmente en la película. Tampoco tiene un papel que digas tú. Esta chica, si la podéis ver en el Motel Bates. Empieza bien y como que. Es se me que. cae. Es que. En el libro sale mucho menos también. Solo sale al final, se supone, el personaje. Y es un poco de otra manera. La relación está un poquito más. Confusa. Más que confusa, es que ella De esconde, complemento. ella esconde su identidad, básicamente, porque tiene el complejo de lo de la cara. Aquí te lo descubre el pastel bastante pronto. Y de hecho reúnen a los chicos un poco Deus Ex Machina, los reúnen demasiado pronto. En el libro ocurre prácticamente al final. Entonces es cuando te llevas las sorpresas, ¿no? Cuando se levantan todas las cartas, ¿no? Y además por un acontecimiento que ocurre en el libro que no ocurre en la película, que a mí me parece que es otro de los mazazos, que yo creo que Spielberg, por querer ser demasiado políticamente correcto, no se atreve, ¿no? Hay dos cosas que no se atreve. Una es la H, que es una chica lesbiana, Sí. negra, que la han echado de su casa, su madre, por Eh, en cuanto lo sabe. En teoría, Y sin embargo, en el libro, en la película, te insinúa como que ella está un poco enamorada del protagonista, como que se pone un poco celosa cuando empieza a sí, relacionarse pero con a la lo mejor otra. es relación fraternal porque sí que es cierto que aparece y además aparece en el guión. Es una chica negra y lesbiana. Pero, Es más, pero la propia actriz lo pondrá en el es, guión, o sea, lo pondrá en el la- guión, pero en la película no, no, tú no lo ves. No se refleja, no se refleja. O si estaba, se cortó en el montaje, cosa que a mí me parece importantísimo ese detalle. Sí, sí, que al Y lo principio- mismo los dos chicos japoneses que son, ¿cómo se llama? Santo y Soto. Que sí, que tienen, pero que Sho, tienen el Sho. síndrome los dos de que no salen de su casa, son Ikokuyomi, ¿cómo se llama? Uy, Ukokuyomi. hostia, no me hagas decir la palabra a estas horas de la noche. De estos chavales que no salen de su casa y que tienen agorafobia, básicamente, que es muy típico allí de Japón. Los dos, y que no son hermanos, y de hecho no se conocían entre sí físicamente, porque uno de ellos era menor. Entonces, voy- Eso no se atreve a decirlo en la película, te lo insinúa, lo ves, y si te has leído el libro tú lo entiendes, pero cambia completamente esa relación. Y sobre todo cuando te lo encuentras al chaval y se da cuenta de que uno era adulto y el otro era 11 años 11 o algo años, así. 11. ¿Te acuerdas que decían? Claro. Tengo 11 años, tengo 11 años. Pues es... Hay que estaba en Japón, por cierto, no estaba en el barrio de al lado. Yo, Hay un- yo tengo que decir, hablando sobre los actores, yo tengo que decir que a partir de ahora, si yo me dedico a la actuación, que oye, me estoy soltando poco a poco, aunque no me veáis, pero me estoy soltando, yo quiero a la gente de Simon Pegg. La gente Porque de está en Simon todas Pegg, partes, todo. macho. O sea, Además, en todas las que le gustan. o sea, es una cosa. Qué grande el Simon pero- Pegg. Madre mía, Además se mete en es- Star Wars, se mete. Pero es que, tal. tío, es Luego te Trekkie. hace parties zombie. Es Trekkie declarado aférrimo. Aférrimo, claro, ¿Y dónde le se ha gusta Star Wars. metido? ¿Dónde? Sí, Star Wars. Aquí le ha gustado todo. Y de hecho ha guionizado Star Trek. Sí, sí, fue el guión de la última Y que está fue la en que- todo lo que todos quisiéramos nosotros. Ahí está Simon Pegg. O sea, ahí está él. Y O sea, sí, es sí, esa sí que es Es la de los- representación del friki hecha realidad. sí, Mira, sí. y Es de encima, los- encima ya te hace falta que diga, y encima que sepas que ahora follo. O sea, ya te lo dice y dices tú. Es que además Joder. es de los pocos actores, y igual es hasta el único, que ha estado tanto en Star Wars como en Star Trek. Habría que mirarlo, habría que mirarlo. Pero es de los pocos que ha estado Reto, en los dos. reto, buscar, a porque- ver pero quién va a, ser, está. va a ser complicado, ¿eh? No Sí, creas sí, tú, sí, sí, no, sí. no crees que tú que es fácil. No, yo creo que sí, a ver. ¿Van en series de televisión todas? Ah, pero habría que mirarlo, no lo sé. Pero vamos, quiero decirte que las películas, salen dos películas, salido en las de Star Trek y en una película se pasa que sale con el maquillaje. Es el que le da... Sí, el que que te le da vende la a comida, Rey, la el que le comida. vende a Rey, Los, el que le compra la chatarra a Rey. las Que porciones. está con todas una mías. máscara y no sé qué y tal. Pero sí, sí, estaba él. Era un cameo. Y no sé. Pero es que Que luego. aquí, bueno, tiene un papel bastante insulso. La verdad es que tampoco le saca demasiada chicha. Se podía ser como podía haber sido otro.
De hecho, me hubiera hecho más gracia casi que hubieran intercambiado los papeles. Que hubiera sido él el friki, de verdad. Y más abejado. Claro, a mí me hubiera gustado más que hubiera hecho más del papel de Asperger. Sin quitar en absoluto que el Mark Rylance lo hace de puta madre. Cada vez que abría la puerta de la furgoneta aparecía alguien allí, como por arte de magia. Eso no entendí tampoco. Ya te ofrezco eso. No, ese es el final. Ese es el final Goonies. Pero es que es demasiado happy end. Odio de Steven Spielberg los happy end. Pero ese es el final Goonies. O sea, es el final Goonies. Hemos descubierto el tesoro. A ver, también hay que decir una cosa. Pondremos una aclaración de warning cuando aparezca el logo de Regreso al Futuro y el tic-tac del reloj, que eso todavía no lo hemos hecho porque no está editado. Pero lo vamos a hacer porque se ha comprometido que lo va a hacer. Hay que decir una cosa muy, 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 muy clara. Y Spielberg siempre hizo una etapa de happy end, pero siempre fue como productor, nunca como director. No hay un guión, o sea, no hay ninguna película que haya dirigido Steven Spielberg que puedas decir que tenga un happy end absoluto. Sí, las producciones. Todas las producciones, estamos hablando de los Goonies, de ET, o sea, perdón, ET no, Regreso al Futuro, tal, todas tienen un happy end perfecto, maravilloso. Esto intenta representar ese happy end. Pero ese happy end Spielberg nunca lo ha utilizado verdaderamente como director. Y es una cosa muy curiosa. No existe un happy end, siempre hay un happy end agridulce. Pero es que hay una victoria absoluta. O sea... Y victoria absoluta las tienes en las producciones, las tienes en los Goonies, las tienes en Regreso al Futuro, te dan el premio, tienes todo lo que tienes que tener. Por cierto, y vuelvo a decir lo mismo, perdonar, pero y también lo pondremos al principio, esta película es imposible hablar de ella sin hacer spoilers. Imposible. Porque todo es spoileado. Sí. Entonces es imposible, así que pondremos warning. Pues mira, Back to the Future. Hablando de spoilers, una de las cosas que nos atreve a hacer es a matar a uno de los protagonistas. No. Pues en el libro cogen al chino, al japonés, perdón, y encuentran su casa. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo cogen cuando justo estaba en medio de una simulación, en un momento dado que estaba en un combate, lo cogen y lo tiran por la ventana. Ese vídeo después se lo encuentra el protagonista y lo hace público. Y es una de las razones por las que cazan al malo. Esa es una diferencia. El malo hace lo que sea con tal de conseguirlo. Es un asesinato. Sí, Quiere decir, ya no hay un happy end. Y de hecho el niño, el que hace de hermano, queda desamparado, queda un poco como, hostia, ¿qué me ha pasado? No sé qué. Y eso es cuando consiguen la última llave, creo que es la penúltima llave o algo así. Y entonces es cuando vuelven a él, cuando recurren a él y le cuenta qué es lo que le pasa, y es cuando cuenta la verdad y empieza a descubrir sus identidades. Después descubre que es un niño de 11 años. Que no eran, bueno, es que ahí ese punto no se atreve a darlo. Igual que no se dio, por ejemplo, a contar o a hablar sobre la relación que tiene de H con su madre, ¿no? O, por ejemplo, hay una cosa que me encanta. Porque además del libro. H, aparte en el libro, es físicamente más... Bueno, físicamente sí se debe de parecer. O yo me la imaginé más o menos igual. Pero que hay una parte que es muy importante. Es que trata todos los palos. Que es cuando habla del sexo en el mundo virtual. Y de las masturbaciones. Con lo de los trajes. No, con los trajes no. Él utiliza primero compra un cuerpo, como una especie de cuerpo físico. Y entonces tú lo que pasa es que te haces el amor con ese cuerpo, utilizando el casco, utilizando las gafas, y tú te imaginas que te lo estás haciendo con otra persona. Pero dice que eso que no se veía, que no era digno. Que prefería masturbarse al fin, que le parecía más digno masturbarse como toda la vida que utilizando eso, y que había costado un montón de tal. Claro, ese tema que habla, no mucho, pero habla, es que eso va a ser uno de los motores de la realidad virtual, el sexo en realidad virtual y en estos mundos. Y habla, no pasa de puntillas como Spielberg ni se asoma por ahí, David, pero habla de ello. Estas cosas no las cuentes, que cuando montemos la empresa nos roban la idea. No, está aquí en el libro, está en el libro. Ahí habla del sexo en estos mundos, que hay ciertas zonas que tú puedes hacer lo que sea, ¿no? Y lo eso que también sea, está ahí. literalmente. Sí. Lo que pasa es que, claro, Incluso decían, me acuerdo que habían contado, dice, para curar a ciertas enfermedades mentales que no se pueden curar de... Es decir, tú en la realidad no puedes actuar de esta forma, pero... Bueno, eso está también en carbono alterado, también lo utilizan. Mucho. Y después, por ejemplo, ¿qué más cosas por ahí? La educación. Por ejemplo, cosa que me pareció un bombazo en el libro y en la película ni se nombra, el sistema educativo pasa por Oasis. Es decir, la gente va a clase a Oasis. Exactamente. Cosa que, es decir, lo que hace el libro es montarte una sociedad
donde como así es más barato, ¿para qué te vas a mover por el otro lado? Y encima los profesores van a ser más capaces, se van a distraer menos, el temario está más regido, no sé qué, tal, tal. Y los niños no pueden salirse, o sea, no van a estar desatendidos. Como quien dice, hay como una igualdad. Todos tienen las mismas oportunidades. No deja de ser Luego una especie... depende es que ahí si ya tú quieres metemos... aprovecharlas o no. Cuando ahí metemos, dices tú, bueno, ¿que aquí de qué está hablando? Está hablando de una especie de comunismo, está hablando de una igualdad, está hablando de cosa que en el mundo real no ocurre completamente. Eso en la peli Spielberg ni se asoma, no lo quiere tocar porque es demasiado políticamente correcto. No quiere esos temas, él quiere a la acción, a la aventura, a la relación entre chico y chica, que, joder, también la relación entre chico y chica, cuando en el libro llega casi a ser de acoso, en la película es, ay, qué bonito, no sé qué, tal, no. A mí la chavala me encantó, me gustó mucho más que él. Es que la chica es muy buena. A mí él me parece un poco soso. Tampoco se atreve a meter a un chico gordito. ¿Por qué no mete de protagonista a un chico gordito? Cuando hubiera sido lo ideal. Lo mismo pasó en La historia interminable. Lo mismo. Y mira lo que hizo Michael Ende. Es que en La historia interminable sería este perfil de protagonista. Claro, es que en La historia interminable, que es de Michael Ende dijo, me retiráis de los créditos porque... hay cambios que no me han gustado respecto a la novela. Mira, la película a mí relativamente, pues para la época que la viví, pues a mí me gustó. La película está bien, pero sí es verdad. Pero es verdad que en el libro el chaval es el día y la guapísimo, noche. El rubio, no sé qué, tal, pero ¿y este qué coño le van a hacer bullying a este niño? O sea, cuando es todo lo contrario. Luego, una vez que vendió los derechos se sacaron 3 películas que no tienen nada que ver, pero bueno, también Peter Jackson se ha sacado 3 películas del Hobby que a ver cómo había que sacarlas. La historia interminable es uno de esos libros que Hollywood le debe un buen remake. Bueno. Mira, de estos, quitando que el primero, a mí yo todavía lo respeto bastante, pero... Pero es llega a la mitad. Pero bueno, nos salimos del tema. Exacto, volvamos a lo que volvamos. Por ejemplo, hay una cosa no hay referencias a la historia interminable, podría haberlas, por ejemplo, también. Es importante. Sí, hay referencias a Thriller. Y hay referencias a Regreso al Futuro, hay tantas referencias que digo yo, ¿pero esto qué es? Porque hay una cosa que hay que contar, la referencia a CMX. Cuenta. Hay un momento que el director de Regreso al Futuro se llama Robert Zemeckis, y en la referencia una cosa de las que puedes comprar en el mundo virtual es el cubo CMX. El cubo CMX lo que te permite es retrasar 1 minuto en el tiempo. Y esto es una coña. Porque aparezca o no aparezca, sí es cierto que CMX tenía fama, sobre todo cuando estaba acabando entre Regreso al Futuro 2 y Regreso al Futuro 3, que estaba haciendo 2 películas a la vez, de que parecía que estaba en 2 sitios a la vez. O sea, entonces utilizar el cubo CMX significaba volver hacia atrás en el tiempo. Estaba montando 2 películas a la vez, estaba finalizando el montaje de las 2. Que ahora parece que lo hace todo el mundo, porque lo ha hecho El Señor de los Anillos, lo ha hecho en Matrix, lo hace todo el mundo. Pero es que este fue pionero y se jugó mucha pasta ahí. Se jugó mucha pasta y había una cosa muy importante que todo el mundo decía que, joder, el Michael J. Fox, que dormía muy poco, porque encima tenía que hacer la serie de televisión y dormía 4 horas al día durante no sé cuántos meses, pero es que CMX se tiró así 8 meses entre que acabó el montaje, luego la distribución, luego tal, y luego Peter Jackson en su momento y también. Se creó la leyenda del cubo CMX. Eso no sale en el libro, por ejemplo, lo del cubo CMX no lo hacen así exactamente. Es una coña que está bien que la hagan. De hecho, pero es muy privada, es una coña muy privada. El guionista es el mismo Ernest Cline. Sí. El de la película, que el mismo que el del autor del libro. El mismo. Que lo vendió antes a Warner, que vendió la idea antes de terminar el libro. ¿Tiene cojones eso? Enchufa ahí algo. Vamos a ver. Otra de las cosas que pudo haber sido en la película. Pero el autor, perdón que te corte un momento, el propio autor, o sea, cuando le preguntaron qué avatar te gustaría ser, si pudiese serlo y tal, él dijo, yo sería Marty McFly. Así que dices, toda esa referencia, esas amplias referencias del Goldie Wilson, el alcalde de tal, y aparece el póster por ahí, pero bueno. y tal, y bueno, el DeLorean obviamente, mezclado con el coche fantástico de Kid y tal, que yo pensé en un primer momento, hasta que ya me documenté un poco, yo pensé que era que el DMC, DeLorean Motor Company, no había cedido los derechos, con lo cual no podían utilizar el logo de DMC, porque una cosa es el coche, el DeLorean Máquina del Tiempo, que es una propiedad registrada por Universal Pictures y las personas que los crearon, y otra cosa diferente es el logo. Entonces, es más, hay juguetes que salen de DeLorean y es tal como en la película, pero si DeLorean no cede el derecho a utilizar la marca, no puede utilizar el logo. Yo pensé que aquí había pasado, porque no aparece DeLorean en ningún momento. El DeLorean Motor Company solamente aparece en las ruedas y en el frontal. Y aquí es que no aparece en ninguna parte. Pero sin embargo tú me confirmaste luego que habían hecho la mezcla. En el libro es que así también. Utilizan una mezcla de Kit y DeLorean. DeLorean. Dice Kit, pero es en realidad
No habla con Kid en todo el libro. Que pero todo bueno. ya, para anécdotas ya para saber que sepáis Pero que el diseñador del coche, el de producción, el original, es el mismo. A los que dos decía coches. que Que una de las cosas que pudo haber sido y no fue en la escena final, cuando convoca también bastante Deus Ex Machina en la película, porque no tiene razón que le hagan tanto caso. Es que hay una cosa, bueno, voy a explicar. Cuando él hace esa convocación y vienen todos allí, viene un ejército de gente para destruir aquel campo de fuerza. Braveheart. En el libro te deja claro que él es un ídolo de masas, porque al descubrir la primera huevo de Pascua y los demás también, los 5 de arriba, se convierten como en ídolos de masas y de hecho hacen streaming por el película y sus canales y son famosos y ganan mucho dinero. Pasa de ser un tío que tenía nivel muy poco a de repente ser el puto amo, como quien dice, ¿no? Una estrella de rock. Entonces cuando él habla, claro que le hacen caso. Eso en la película no se refleja. No se refleja. Él habla como si hubiera colgado un tuit ahí y de repente aparece un montón de peña porque... Hay una parte que sí te dicen que él es ídolo y tal, y por eso dicen que se tiene que disimular el aspecto. Pero más por huir de ellos. De los de la... Con la coña de las gafas Clark Kent, que no, estas gafas te las pones y es la explicación de los cómics, perfecta. O sea, ¿cómo puede ser que la misma persona poniéndose unas gafas? No, es que estas gafas virtuales te las pones y ya la gente no te reconoce. Bueno, porque sí. Lo que iba a decir, cuando haces esa convocatoria, esa escena, que es esa batalla, justo al lado de campo de fuerza, originalmente una de las ideas es que hubiera sido el abismo de él. Entonces yo creo que ahí nos hubiéramos ya... ahí hubiera nos hubiéramos corrido de gusto todos. Sí, porque además vendría referencia, porque sí es verdad que en El Señor de los Anillos esa escena no ocurre exactamente, ocurre más o menos parecido, pero que hubiera sido en el abismo de él hubiera sido apoteósico. No pudo ser, pero joder, podías haber hecho algo que dieras, bueno, no es el abismo de él, pero es el primo hermano del abismo de él. Y otra cosina, yo metiéndome por un tema ya porque, quitando que sí que faltan grandes... Pac-Man. No sale Pac-Man. No sale Pac-Man. Pero bueno, una cosa muy importante, que si lo pensamos. ¿Y si pisamos a Pixel? Es que Romper Ralph es de Disney, no es exactamente Pixar, pero es prácticamente lo mismo. No a Pixar, a Pixel, la película. Ah, Pixel. Es que ahí nos jugamos, ¿eh? Mira, esa película hay mucha gente que no le gusta nada. A mí me hizo gracia, siendo el humor de Adam Sandler, ¿eh? Y... claro, es que juegan lo mismo. Juegan lo mismo, por eso digo, no, en tan pocos años... Con la conspiranoia. Claro, no podemos meter lo mismo en tan poco tiempo. Vale. Hay un par de cosas, pero también hay otra cosa. A ver, el empaque y el producto, estamos diciendo que en la edición está Michael Kahn. El diseño de cartel, que eso ya es eso es producción, o sea, no necesariamente tiene que ver los que hacen la película, pero obviamente si es Amblin la que la produce y por supuesto Spielberg está detrás y todos los allegados. Tienes pues a Drew Struzan haciendo el cartel. Que Drew Struzan es el que ha hecho el cartel de todas las de Indiana Jones, las de mítico. La de las Galaxias, las de Regreso al Futuro, la de los John Williams de los carteles. Es el John Williams de los carteles. O sea, básicamente... 35, man. Pero ahí está, ahí hemos llegado. Y ahí te iba yo. Y de repente dices, hostia, John Williams no está. Está Alan Silvestri. Bueno, hombre. No puede estar en todas ya. Steven Spielberg solamente ha hecho 2 películas en las que en 30 años, dirigidas por él, en las que no aparece John Williams como compositor. Es más, cuando CMX le presentó la banda sonora, no le presentó la banda sonora de Alan Silvestri, le presentó una banda sonora y tal, pero le presentó a Alan Silvestri y dijo, no, este chaval no me gusta. Tiene que ser algo como lo que hace Williams. Williams así y tal. Y dice, no. Pues decía que tenía que hacer que su película era pequeñita y la música tenía que agrandarla. Tenía que agrandarla mucho más. Entonces coge y tal, y entonces le dice, mira, tenemos un previo montaje y tal, y dice, pues no sé, habían puesto música de Bernard Herrmann de los años 40, de los años 50, habían puesto todo muy rimbombante y tal. Y hay una parte que dice, mira, esta música es la que estamos pensando, dice Spielberg, cuando había negado de Alan Silvestri siempre, dice, pues así debía sonar la película, la de Regreso al Futuro. Dice, no, es que esta es la música que están componiendo para Regreso al Futuro. Es el famoso tal. Y ahora precisamente, yo creo que es la primera colaboración que tiene directamente con que tiene mucho, la película tiene la banda sonora es muy Regreso al Futuro, tiene muchos toques, tiene como amagos de Regreso al Futuro. Juega con esa... o sea, sabiendo qué es, pero nunca aparece el tema principal. Claro. Si aparece es ¿ves? Por ejemplo, muy soslayado. Es lo que te decía, igual no tiene los derechos, o igual los podía haber ponido, igual no tiene los derechos de Regreso al Futuro, pero sí que te pone algo que te amaga. Alan Silvestri
o sea, es director y compositor, con lo cual tiene los derechos de poner lo que le dé la gana. ¿No? ¿Entiendes lo que pero te quiero igual decir? No podía haberlos puesto es como si Michael Jackson no puede cantar en un concierto por ejemplo, Billie Jean. O sea, no, pero igual por ser de una empresa u otra, igual no es lo mismo hacer una banda sonora para la Warner y no puedes poner un tema tuyo que haya hecho en la Warner, no puedes poner en otra película que sea de Amblin o tal. Pero es lo que me refiero, no tengo los derechos o no quiero poner la banda sonora de Regreso al Futuro, pero pongo algo que sea que te recuerde. No, aquí los tonos se parecen igualmente y tal. Lo cierto es que nunca utiliza los temas rimbombantes de Regreso al Futuro para hacer la película más grande porque lo podía haberlo hecho. Pero podía haberlo hecho no solo con eso. Porque en el libro, como hay muchas referencias a músicas pues o a cantantes, Depredador. Tampoco los puso, tampoco los pone. Silvestri, te ha hecho Depredador, te ha hecho Delta Force, te ha hecho, La muerte de tratamiento, cualquier película de CMX, la de Forrest Gump, cualquier cosa que haya hecho CMX, más todo lo que le quiera sumar, porque sí es cierto que Williams casi trabaja en exclusividad con Spielberg desde hace bastantes años, sí, casi. Williams está muy mayor ya. Casi, pero son 80 y no sé cuánto, no quiero decir. Dicen que se jubila con la última de Star Wars. Que el pobre ya se jubile, que lo deja. Ya se le están echando una mano, me parece, porque claro, es que, a ver, es una edad, y este hombre ahí metiendo temas nuevos y tal, yo creo que el cielo lo tiene ganado. Vamos a ver, o sea, las cosas como son. O sea, dejarle descansar al pobre hombre y tal. Y me encantaría seguir escuchando bandas sonoras de John Williams siempre, pero... Tendrían que darle el Oscar, que no lo tiene, ¿no? ¿Lo tiene? El honorífico, digo, el Oscar honorífico... Tiene 4 Oscars. A ver si lo hace la Academia. Lo tiene por... Señores de la Academia, yo invoco aquí al poder de Peter de Grau, a que a John Williams, el año que estrene la de Star Wars, la última, este año no, el siguiente... Pero es que ese juego ya... Ahora te cuento. Que le den el Oscar honorífico a la carrera. A la carrera sí. Pero es que te digo, ya el tema de Williams, es que os hago de contar, él tiene 4 Oscars. Uno es por Violinista sobre el tejado, en el que él hacía los arreglos musicales. Otro es por, si no me equivoco, es por Star Wars. Otro es por E.T. Y el último por la lista de Schindler. Estuvo, en total sí tiene el récord de nominaciones, que no sé exactamente cuántos son, pero 37 o 38. Tiene el récord de nominaciones a mejor banda sonora. Es más, las 3 primeras de Indiana Jones estuvieron nominadas. Y la segunda del Imperio creo que también. Y tal. La que no estuvo nominada fue la de la Calavera de Cristal y todo eso. O sea, pero tiene 37 nominaciones el amigo. O sea, hay que... Hasta la de JFK fue nominada. Bueno, muchísimas bandas sonoras. Y sin embargo, cuando Spielberg ya estaba preparando su gran vorágine con la lista de Schindler, en la lista de Schindler, pues estoy hablando de una película en blanco y negro, reivindicativa, no me han dejado grabar en Auschwitz y tal, y Steven Spielberg dijo ese año, y John Williams dijo ese año que se jubilaba para garantizarse el Oscar. Así funciona a veces el negocio de los premios. O sea, que le echó un poquito de cara ahí, ¿no? Le echó un poquito de cara. Entonces ahora, pues a ver, es cierto que también es la persona que más Oscars tienes. Igual tampoco lo necesitaba, quiero decir. Era simplemente por vestirlo. Pero me refiero que bueno, que igual lo pensaba, pero después no le dejaron, que estas cosas pasan. No, claro, es que se jubiló un año, porque el año siguiente hizo la banda sonora de Sabrina. Con lo cual. Y dice, oye, tú no te habías jubilado. Pero igual estuvo un año parado y dijo, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Que a lo mejor somos mal pensados y se aburre. Lo que está diciendo David es verdad que, o sea, de verdad, me aburro y yo qué hago aquí. Y entonces tal, pero fue eso. Entonces yo que ahora le metan otro Oscar por meterlo, mira, no, pero si hay alguien que se lo merece es él. Tienes el récord de nominaciones a los Oscars. Pero te puedo decir lo mismo, el día que quiera jubilarse Meryl Streep, que Dios quiera que nunca. Pues cuando ella vaya a hacer su última película, es que la Academia tiene que darle el Oscar a la mejor carrera, o sea, la carrera a Meryl Streep. Es que te puedo decir lo mismo de Meryl Streep. Sí. O sea, y me da igual que haya tenido, también tiene 13 o 14 nominaciones, o 13 no sé cuántos Oscar, y lo mismo. Cuando afortunadamente tenemos la oportunidad de disfrutar de la música de John Williams durante 30 o 40 años y de esta forma, yo creo que nadie tiene que sentirse mal, absolutamente nunca, ¿sabes? Incluso a mí, mira, es que yo siempre lo he dicho cuando me decían tal, dije, mira, esto se lo hace John Williams con el papel de fregar del culo, lo escribe ahí y te queda mejor, ¿sabes? O sea, es cierto que mucha gente lo critica porque es una persona muy melódica, porque es una persona que va por iconos, por iconos melódicos, que se está tirando por otro tipo de música, Hans Zimmer, haciéndote el Rey León o haciéndote cosas para Disney, también te hace unas cosas muy bestias
en cuanto al experimento de metales y de sonidos y todo eso, pero bueno, eso es por gustos y tal, pero lo que no puedes negar es que lo de Wagner está bien, que lo de Vivaldi está bien, que lo de yo qué sé, o sea, cualquier compositor hay un Bach, o sea, me da igual, el que sea, nadie te va a decir que está mal. Pues lo mismo pasa con Williams. Williams es sagrado, habrá cosas que les hagan mejor que otras, pero verdaderamente tal. Sería interesante, pero no creo que... Yo ya digo, que invoco a la academia para que lo haga. ¿Qué más podemos hablar para ir acabando? Básicamente eso, ¿no? O sea, hemos hablado de banda sonora, me parece eso, que es lo que tú dices, que muy interesante el tema de que Silvestri pueda utilizar y tal, y que pueda quedar cierta reminiscencia y que está bien trabajado en ese sentido. Y lo que sí me gustaría es alabar eso, pues a los dos, para mí que son los dos pesos fuertes en el fondo, en lo que es en la producción y en la edición, que para mí es Michael Kahn. Michael Kahn a mí me ha deleitado con un espectáculo visual que me ha enganchado, que ojalá me lo hubiera hecho también Harry Keremidas, que era el que hizo la escena del reloj de Regreso al Futuro, que estamos todavía, ¿sabes? O sea, ya que es homenaje. Echen falta Tron más. Echen falta más en Tron. Es que ¿sabes lo que pasa? La prueba de Tron era Tron, tío. Pero Tron es... Hostia, pero una de las pruebas que tenía que haber cambiado era Tron. Mires lo que mires. Yo cada vez que la veo y tengo la oportunidad de verla ya aparte y tal, hay cosas que digo yo, es que esto lo he hecho en falta. Y si yo he hecho en falta 20.000 cosas, es imposible meterlo todo. Entonces la selección... Es que esta peli, si la hubiera hecho... Imagínate la diferencia. Si esta peli la compró Warner, si la hubiera comprado Disney... Fíjate, tengo miedo, tío. Porque además es tan políticamente correcto que la podía haber hecho Disney perfectamente. Pero con todo el universo Disney. Que el universo Disney, perdona, que el nuevo, cuando de pasar a la bancarrota, que estaba Disney y la bancarrota en ese momento, a pasar lo que fue el principio de La Sirenita. Se volcaron en la animación clásica, de la animación clásica empezaron a sacar beneficios, de sacar beneficios empezaron a comprar licencias, de comprar licencias ya pasaron a comprar directamente a las empresas, para que nos vamos a molestar con las licencias. Pero te lo imaginas si lo hubiera hecho Disney y te das cuenta... Ya, pero yo La Sirenita es del año... La meten, ¿Tú no la quieres Disney? No, a ver, no. Pero no, si la tienes Disney hoy en día, con todos los Vengadores. No, con me refiero, a ver, quiero decir, yo imagino que Capcom hubiera cedido igual a Ryu. Que Mortal Kombat lo hubiéramos visto allí, que muchas de las referencias las hubiera conseguido, igual que lo va a conseguir Ron Perlal, porque Ron Perlal las mismas referencias las he metido sin ningún problema, las mismas e incluso más. Pero ¿qué diferencia hay? Puedes meter Star Wars sin ningún problema, aunque aquí mete algo, pero mete mucho menos. Puede aparcar el X-Wing, como creo que en algún momento lo hace en el libro, tenía una X-Wing, lo aparcaba ahí, y tenía después todo lo que es Marvel, Indiana Jones y Star Wars sin problemas. O sea, es que tienes casi el 70, el 80% de las referencias. Lo que es cultura pop, que es precisamente lo que añadir. Claro, igual no tienes a Batman. Igual a Batman no lo tienes, porque Batman es de Warner. Y no todavía. Puede haberlo cedido. Pues igual puede haber. Porque acuérdate de una peli que yo creo que es icónica incluso, que es la de ¿Quién mató a Roger Rabbit? Sí, todo se cedió. Y es de CMX, por cierto, también. Sin embargo, Disney no quiso ceder tanto, cedió algunas cosas, pero no cedió tanto para esta película. Sí aparece al final, hablando de Disney, que es muy cerradina con lo suyo, sí aparecen Mickey Mouse, y aparece el Pato Donald, la escena final... Esa película es Warner... Cuando tenía la película le pidió permiso a Disney para hacerla y lo cedieron casi sin ningún problema bajo algunas condiciones y que tenían que aparecer en igualdad de condiciones y todo eso. Sí, hubo un arreglo. Hasta la posición en la que tienen que estar los personajes para que uno no domine sobre otro, lo que sea. Si una película muy interesante, claro. Para mí una de las más brillantes que ha hecho CMX y además como... Lo que pasa es que luego yo creo que se me despistó un poquito con Polar Express. Es verdad que era CMX también. Claro, luego se despistó con Polar Express. Ya, bueno, porque a mí yo creo que ya fue... la época 3D de CMX, claro, es un poco oscura. Es una cosa rara, porque Cameron tú ves que tal, pero luego Cameron se hacía sus documentales de Titanic y tal, y bueno, todavía... Pero el momento que te meten el rollo pues CMX, sí. Pero él quería tirar por ahí. Pues imaginaos si lo hubiera hecho Disney. No pudo ser, obviamente. Quién sabe si llegue Disney el día de mañana y diga, pues el año que viene, ¿qué toca? Voy a comprarme Warner. O Fox era también. Estaba cerca de Fox. Estaba de Fox, ¿no? Pero bueno.
Pero bueno, yo creo que como repaso, yo quería hacer algo un poco diferente a lo que he visto en vídeos de YouTube. Tampoco es quería contar cosas que no habíamos contado. Y hemos contado mucho más del libro de lo que Sí. se cuenta, hemos mezclado cosas de la película, pero verdaderamente la despedida quiero que la hagas tú, tu canal, y yo quiero que digas claramente lo que dice esta frase, esta matrícula, que estamos Out time. fuera de tiempo. Señores, esto es todo el programa de Peters de Grau. Nos vemos próximamente.